Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy día vamos a empezar pues con la semana número 19 acerca del famoso Ochenio de Odría, que va desde 1948 a 1956. Una etapa bastante controversial de nuestra historia. Soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia y no olvides pues suscribirte a este canal para cuando subamos todos los videos de carácter netamente educativo tú estés informado de todos los videos que estamos subiendo. Espero que te gusten más bien y recuerda que tenemos un tiempo limitado, por eso es que la explicación es un poco rápida. Empecemos. Como nosotros sabemos, nuestras competencias son construye interpretaciones históricas, nuestras capacidades son tres: interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre los procesos históricos. Nuestra situación significativa de toda la unidad que estamos desarrollando es pues ¿por qué no nos desarrollamos de manera integral como país? El reto meta que te pido es que tú tengas la capacidad, al ver el video, la capacidad de explicar las ideas y comportamientos y las motivaciones de los actores durante este periodo y de cómo estas acciones y las motivaciones de estos hechos influenciaron pues en nuestro país en la actualidad. La evidencia que te pido es que expreses con tus propios argumentos una posición personal con respecto a este gobierno, respondiendo a la pregunta que te voy a plantear al final de la clase. Entonces comenzamos. El Ochenio de Odría, recuerden que él va a dar un golpe de estado al que se le va a llamar también la Revolución Restauradora. Este señor va a asumir la presidencia del Perú como presidente de una junta militar el 1 de noviembre de 1948. ¿Sí? Su régimen fue un régimen dictatorial y represivo, en donde el poder lo tenía pues las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Ya vamos a hablar un poco más de ello adelante. Su lema era salud, educación y trabajo, porque era, valgan la verdad, es lo que necesitaba el Perú en ese momento, y sobre todo, su gran lema, hechos y no palabras, ¿no? Cuando el APRA decía, solo el APRA salvará al Perú, ¿no? Odría le contestaba, hechos y no palabras. Dentro de su política de Odría, él va a ser uno de los enemigos más encarnizados, en este caso del Partido Aprista y el Partido Comunista del Perú. Los va a perseguir durante su gobierno. Es más, va a ser una persecución hasta cruel, llamémosle así. Pero vamos a ver el desenlace que tiene. Asimismo, el 19 de noviembre de 1948, crea el Seguro Social Obligatorio del Empleado, lo que luego vendría a ser el Seguro Social del Perú. Miren ustedes. Entonces, Odría por un lado era fuerte, duro, pero por otro lado también era un poco, digamos, su política estaba dirigida hacia el obrero, hacia el campesino. Vamos a ver. Asimismo, inicia la construcción del Hospital del Empleado, que luego se conocería, pues, y hoy es uno de los hospitales más importantes de nuestro país, el famoso Hospital Rebagliati. ¿Qué más podemos mencionar del gobierno de Odría? En julio de 1949 se da la famosa Ley de Seguridad Interna, una ley tan cuestionada, ¿no? Y que fue criticada en su momento por algunos y apoyada por otros, ¿no? Esta ley convirtió al Perú, pues, definitivamente en un estado policíaco. El poder lo tenía definitivamente las Fuerzas Armadas y la policía. Pero la oligarquía peruana apoyó esta ley, por si acaso. En un inicio la apoyó, sí, Odría, estamos contigo, tiene razón, hay que ser, pues, fuertes, la autoridad, ¿no? Al final ya van a ver cómo le da, digamos, la espalda justamente a Odría por esta misma ley. La misma oligarquía peruana, ¿no? Que era, pues, estaba donde le convenía, según los momentos. Esta ley, la ley de seguro, la ley de seguridad interna, convirtió, repito, al Perú en un estado policíaco, pues, ¿no? Y el que lo puso en práctica, el genio tenebroso de Odría, el poder detrás del trono, el Montesino de Odría, era pues este ministro de gobierno, Alejandro Esparza Sañurto, ¿no? Él era el que ponía en práctica este servicio de inteligencia que persigue al Partido Aprista, persigue al Partido Comunista, empieza una red de espionaje, de soplonería dentro de la sociedad para controlar a la población. Y el otro gran artífice de esta política fue pues Félix Temístocles Rocha, ¿no? Quien trae, Rocha, por ahí ya creo que tenemos una idea, trae hacia nuestro país pues estos carritos que lanzan chorros de agua, ¿no? Y por eso que en honor a él es que estos carros hoy se le llama el famoso Rochabús, ¿sí? En este estado, esta ley de seguridad interna también determinó el estado de emergencia a nivel nacional. Se suspendieron todas las garantías constitucionales, tal como hoy, bueno, hoy estamos por la pandemia.
pero se suspenden todas las garantías constitucionales, nos queda el toque de queda, nadie podía salir a las calles, ahí rondaba la policía, rondaba el ejército y rondaba también un maestro, un profesor. Si te encontraban en la calle y eras menor de edad, recuerden que la mayoría era a los 21 años o 25 años, si te encontraban antes, sencillamente te daban duro. Si era menor de edad, el que le daban duro era al padre. ¿Por qué? Por haber permitido que salga pues el hijo a la calle. Porque ahí tú tenías como padre que asumir la responsabilidad. Había realmente un verdadero toque de queda y un respaldo a la autoridad que difiere mucho de lo que nosotros hemos visto en la actualidad, ¿no? Asimismo, declaró la pena de muerte para los agitadores políticos. Los que estaban en contra del gobierno, pues sencillamente iban al paredón. Entonces muchos opositores políticos, entre ellos el partido aprista, se vieron obligados a entrar a la clandestinidad. Esta es la famosa época de las catacumbas del partido aprista, ¿no? Donde tuvieron que esconderse, pues, y los principales líderes se tuvieron que ocultar. De esa manera, por ejemplo, esta ley también prohibió en el Perú, primero, el juego de cartas, los casinos, porque eso llevaba a las apuestas al licor y el licor a la violencia. Entonces estuvo prohibido el juego de cartas, estuvieron prohibidos el juego de dados y asimismo todo tipo de reuniones sociales a partir del toque de queda. Nada que mi cumpleaños, no señor, acá sí se cumplía, te agarraban y te la hacían cumplir y no había nadie que papacito, mamacito venga a reclamar. Ahí la ley se daba y tenía que cumplirse. ¿Qué más tenemos durante el gobierno de Odría? Se inicia, le decía, para el partido aprista, así pues, la famosa época de las catacumbas. Los apristas fueron perseguidos como terroristas. Ahí no lo digo yo, ahí tienen ustedes un artículo de la época. Se capturan a terroristas apristas implicados en la revolución de octubre del 48. Claro, cuando intentaron darle golpe de estado a Bustamante y Rivero, ¿recuerdan o no? Ahí está el periódico de esa época. Sí, dice, ay, la torre. Se asiló pues en la embajada de Colombia, ¿no? Este es el famoso asilo de Víctor Raúl Ayala Torre, quien se va a asilar durante 5 años y 3 meses, ¿no? Casi durante todo este periodo. ¿Qué más tenemos acá? En junio de 1950 se da la guerra de Corea. Esta guerra de Corea que benefició al Perú de una manera enorme, ¿no? ¿Por qué? Por el rápido crecimiento de nuestras exportaciones. Recuerden que los países que estaban en conflicto necesitaban vestimenta, necesitaban materia prima, en este caso algodón, y nosotros lo producíamos. Entonces empieza pues a venderse algodón a montones, claro. Y a veces descuidamos también nuestros productos de pan llevar, eso también nos va a pasar la factura después. Pero acá se da el boom de las exportaciones del algodón, de la caña de azúcar o del azúcar en conjunto. Se empieza a exportar cobre, se empieza a exportar plomo y sobre todo se empieza a exportar hierro. Esto favoreció enormemente la economía peruana y le va a permitir pues a Odría invertir en lo que es obras públicas. Asimismo, el 2 de julio de 1950, ya culminado el mandato por el cual él tomó el poder, tenía que convocar a elecciones. En estas elecciones, Odría pues renuncia al mando, o mejor dicho, le encarga el mando al segundo hombre más fuerte de este periodo, en este caso a Zenón Noriega, que era su amigo. Pues. Entonces se entrega el mando a Zenón Noriega y se convoca a elecciones. ¿Quiénes fueron los candidatos? Manuel Apolinario Odría, candidato del UNO, la Unión Nacional Odrista, y el otro es otro militar, el general Ernesto Montagne, también líder propuesto por la famosa Liga Democrática, que eran otros oligarcas. Entonces, en plena campaña, Montagne denunció un posible fraude, ¿sí? Entonces, al denunciar un posible fraude, es encarcelado, es acusado. ¿Por qué? Porque como se denuncia fraude, en Arequipa y otras ciudades empiezan a haber manifestaciones, ¿ah? Que terminaron con enfrentamientos, porque con Odría no había pues medias tintas. Entonces, este intento de levantamiento que se sofocó, se le echó la culpa, en este caso a Montagne, de participar ahí en las manifestaciones de junio y fue encarcelado. Al ser encarcelado, queda Odría como único candidato. Y eso, siendo único candidato, definitivamente pues tenía que ganar las elecciones. Entonces asume el mando el 28 de julio de 1950 a 1956. En educación, ¿qué hizo Odría en educación? Acá la educación era pues, hay que decirlo, ¿no? Un respeto al maestro enorme y a tus mayores. Acá se respetaba. Primero, Odría va a ser el único presidente que le va a dedicar en el siglo XX el mayor presupuesto a educación. 13.825.555 soles de esas épocas, ¿no? Lo dedicó a lo que es educación.
¿Qué hizo? Construyó las grandes unidades escolares, 30 grandes unidades escolares. Entre ellas se destacan pues el Melitón Carvajal, el Alfonso Ugarte, el Miguel Grau Seminario, la Mercedes Cabello, tienen el Bartolomé Herrera y por supuesto Ricardo Palma, ¿no? Que vienen a ser grandes unidades escolares en Lima y lo mismo acá en nuestra región Lambayeque. Estamos hablando en forma general. Se crearon 75 núcleos escolares campesinos para llevar la educación a los lugares más alejados, el campesino que no sabía leer ni escribir, ¿no? Se va a construir el 12 de julio de 1956 el actual edificio del Ministerio de Educación, que por mucho tiempo fue pues, el referente, ¿no? En Lima. Miren que hasta ahora está allí, ¿no? Y se incorporó la educación técnica, industrial, comercial y agropecuaria en lo que es la educación peruana, para una verdadera educación para el trabajo. Es decir, se le empieza a enseñar pues en los colegios, por ejemplo acá en el colegio Labarte, te enseñan mecánica, en el colegio Sofías, secretariado, mecanografía, para que las chicas salgan con cierta habilidad y puedan trabajar, ¿no? Entonces, cosas muy interesantes en lo que hizo en educación. Ahora, construyó también el local del Ministerio de Trabajo, hoy llamado Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Construye el 27 de octubre de 1952 el Estadio Nacional, nuestro coloso, ¿no? Miren, con Odría. Asimismo, se crea el CAEN. ¿Qué es el CAEN? Es el Centro de Altos Estudios Militares. Sí, muy importante, que luego daría origen, pues, a lo que vendría a ser la geopolítica peruana con Mercado Jarrín. Pero acá el CAEN, el creador del CAEN y el primer, llamémosle, director del CAEN, fue pues el general José del Carmen Marín, el 31 de octubre de 1950. Dato muy importante. Subió el sueldo al ejército y a la policía. Le decía que en este tiempo el maestro y el policía eran muy respetados, eran valorados por la sociedad, ¿no? Contrató en este caso a una misión norteamericana, la misión Klein, quien recomendó pues que en el Perú, porque ya la guerra de Corea iba acabando también, nuestras exportaciones empezaron a bajar y empezó una posible crisis, entonces se recomendó pues que en el Perú se inicie el libre mercado y una legislación favorable para las inversiones, lo que motivó el incipiente desarrollo industrial en el Perú y empiezan a ver las migraciones del campo, empiezan a llegar a las ciudades, ¿no? Con estas recomendaciones. Asimismo, Odría reinició el pago de la deuda externa que se había suspendido desde el año 1931. Tenemos también nosotros que aumentó la migración, le decía, claro, producto de esta incipiente industrialización que luego se va a aumentar posteriormente, ya lo vamos a ver. Empieza la migración del campo a la ciudad, como pueden observar acá en este cuadro. Vemos pues que las zonas campesinas de nuestro país empiezan a llegar a Lima viendo la gran oportunidad y empiezan pues a acumularse en los alrededores, lo que se llamaría el cercado de Lima, que hoy está desarrollado, pero no se olviden que al comienzo era muy pobre. Entonces empieza una tremenda migración del campo a la ciudad. Aquí podemos ver de 1940 a 1961 que hay un gran incremento entre la población urbana y la población rural. Ya empieza a configurarse nuestro país actual prácticamente. Durante este gobierno también se da pues un despliegue enorme de lo que es la música criolla, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado pues de Felipe Plingo Alba, nuestro gran representante de la música criolla? El plebeyo, para ustedes. La noche cubre ya con su negro crespo de la ciudad, las calles que cruzan la gente. ¡Que viva la música criolla! ¡La música peruana, señores! Con débil proyección propicia El la plebeyo. que esconde en su sombra venganza y traición. Después de elaborar, vuelve a su humilde hogar. Luis Enrique Plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está. La gran Chabuca Granda, internacional, la famosa Flor de la Canela, por ejemplo, ¿no? También empieza en estas épocas. Cuente limeño, déjame que te diga la... Excelente, nuestra música criolla. Que evoca la memoria del viejo puente, del río y La ladera. Déjame que te cuente el medio. Ahora que aún perfume el recuerdo.
Asimismo, en esta época de Odría empieza pues la influencia del vals, ¿no? Ese vals, ese bolero que viene con influencia cubana y destacan grandes personajes como por ejemplo Lucho Barrios con Mi Niña Bonita. Yo creo Que a todos los hombres les debe pasar lo mismo. Ay, ay, ay. cuando van a ser Padres. quisieran tener un ¿Quién no ha escuchado, no? Mi Niña Bonita. luego te nace una niña, sufres una decepción y después la Quieres tanto que hasta cambias de opinión. Es mi niña bonita con su carita de rosa. Asimismo, el gran Pedrito Tiniano, ¿no? Grandes canciones, sobre todo 5 centavitos, ¿no? 5 centavitos. Comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprarle a mi vida pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar, aunque después no te... Ahora, después de escuchar pues la música criolla, ¿no? Sigamos. Odría construyó viviendas populares para los obreros y empleados. Y empiezan a surgir pues estas grandes construcciones, ¿no? La política de construcción de viviendas populares, y donde aparecen a nivel nacional grandes unidades de viviendas como Matute, por ejemplo, el barrio de Matute, ¿no? Santa Marina, el barrio de La Perla en Lima, Callao. También se construyó el centro vacacional de Huampaní para el esparcimiento de las familias, ojo, de los empleados públicos, miren ustedes. Asimismo, durante este gobierno, el 7 de septiembre de 1955 se da la reforma constitucional a favor de la mujer peruana, que estaba postergada, estaba en su letargo, ¿no? Entre ellos se concede, por ejemplo, el voto a la mujer. Sí, la mujer peruana por fin va a votar, aunque ya hay un antecedente, analicemos. En la Constitución Política del Perú de 1933 ya se daba el sufragio a la mujer, pero se daba un sufragio restringido, solamente para las elecciones municipales. Ahora, las elecciones municipales, ¿cuándo se iban a dar? No se estaban convocando, no, recién se van a convocar en 1963, o sea, de hecho, no se estaba poniendo en práctica, pues. Y sobre todo, estaba destinada a las mayores de 21 años, mujeres mayores de 21 años o casadas. En cambio, en 1955, Odría lo que da es otra cosa, da el derecho a la mujer para todas las elecciones, llámese municipales o presidenciales. Asimismo, para las mayores de 21 años o también para los mayores de 18 años que estén casadas o que sean madres. Miren, si es verdad, los 18 años no eran todavía la mayoría de edad, sin embargo había unas que ya estaban casadas o que ya eran madres, entonces podían hacer uso de este derecho. Y también se vislumbraba pues que ya en un futuro próximo la mayoría de edad en el Perú iba a ser los 18 años. Bien por las mujeres, ¿no? ¿Qué más? Tenemos nosotros también que durante este gobierno van a surgir nuevos partidos políticos que van a tener mucha importancia en el Perú del futuro, en el Perú actual, llamémosle así. Por ejemplo, surge el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, ¿no? Que más que partido era un frente y que englobaba pues a la nueva juventud política del Perú de ese momento. Un jovencito Javier Arba Orlandini, un jovencito don Fernando Belaúnde Terry, un joven Manuel Arce, se lanzan a la política, ¿no? Belaúnde, que empieza a llamarse, este señor el arquitecto, empieza a llamarse el arquitecto del nuevo Perú. Asimismo, aparece el Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? Cuyo líder es don Héctor Cornejo Chávez y sobre todo un jovencito Luis Bedoya Reyes, que hoy haciendo este video todavía lo tenemos vivo, ¿no? Y que es un referente en la política peruana, pues no, el gran Luis Bedoya Reyes, con mucho respeto, el famoso Tucán. Asimismo, vemos que se da la crisis gubernamental. Como empieza todo lo que había hecho Odría, empieza a pasar factura, ¿no? Empieza a haber una crisis gubernamental. Esa crisis se va a iniciar cuando empieza la caída, ¿sí? En el año de 1953 empieza la caída de nuestras exportaciones. ¿Cuál fue la causa? El fin de la guerra de Corea.
Le decía, a la guerra entonces perjudica nuestras exportaciones, nuestras materias primas se van quedando. Entonces, el gobierno, en respuesta a ello, para obtener dinero, incrementa pues lo que se llama la deuda externa, empieza a hacer préstamos. 30 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? ¿A quién lo presta? Al Departamento de Tesoro de Estados Unidos y también a la Manhattan Bank, o a los bancos de grandes banqueros de Manhattan, ¿no? Entonces empieza a crecer nuestra deuda. Por ahí también como que empieza la cosa mala, pues lo que acabamos de hablar, lo bueno y lo malo de Odría. Los agroexportadores que lo habían apoyado, como les decía yo, en un inicio, que para ellos fue genial lo de la ley de seguridad interna, ¿verdad? Ante la crisis abandonan a la Odría, ¿sí? Y a través de su diario, el diario La Prensa, piden pues ahí sí a gritos la vuelta al Estado de Derecho. Es decir, que se vuelvan a dar todos los derechos y todas las garantías constitucionales. En agosto de 1954, debido a las manifestaciones que se dan, se acusa a Zenón Noriega. ¿Se acuerdan de Zenón Noriega? No, el amigote de Odría, al que le había encargado el mando durante las elecciones. Se acusa a Zenón Noriega de conspiración y es deportado a los Estados Unidos. Esto ya nos da a entender que dentro de la cúpula militar empezó a haber pues una segmentación, una confrontación entre los principales. Se forma entonces ante esto una coalición nacional, ¿no?, contra don Manuel Apolinario Odría. ¿Quiénes lo lideran esta coalición nacional? Manuel Mujica Gallo, Pedro Beltrán, Pedro Rossello, ¿verdad? Y se van a producir enfrentamientos pues entre los fanáticos al gobierno, entre los odristas y los protestantes. Ante esta coyuntura empiezan a regresar o empiezan a salir de sus escondites antiguos líderes políticos, pues retornan del exilio, por ejemplo, el expresidente del Perú, Bustamante Rivero, ¿sí? Y también aparecen pues los más importantes dirigentes del partido aprista peruano, como por ejemplo don Armando Villanueva del Campo, Ramiro Prialé, y pues don Víctor Raúl Haya de la Torre empieza a salir de su exilio. Dicen, como es a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces se va a producir un acto que lleva hacia mucha crítica y que los apristas de hecho que no me lo van a perdonar. Es el famoso Pacto de Monterrico. En ese Pacto de Monterrico es una reunión, entre comillas, de notables. ¿Quién lo organiza? Odría. ¿Para qué? Para buscar una salida al conflicto. Segundo, para convocar a elecciones. Pero el verdadero objetivo, y no lo digo yo, lo dicen las fuentes, el principal objetivo de esta reunión era que Odría quería asegurarse que el sucesor, o sea, el que ganara las elecciones, se comprometa a no investigar los actos de corrupción ni los delitos políticos que habían producido durante el ochenio. Miren, este es un pacto de no agresión, en otras palabras, ¿sí? ¿Quiénes firmaron este nefasto pacto? Don Manuel Prado de Ugarteche, que había regresado del exilio, don Víctor Raúl Haya de la Torre y don Manuel Apolinario Odría. O sea, no era concebible. Bueno, un pacto entre Prado y Odría está bien, pues no. Pero entre Víctor Raúl, a quien lo habían perseguido, a quien lo habían obligado a sus seguidores a estar en las catacumbas, darse un abrazo con Odría, un abrazo fingido, llamémosle así. ¿Solamente para qué? Para lograr beneficios personales. Entonces, esta actitud de Víctor Raúl Haya de la Torre va a traer consecuencias, ya lo vamos a ver después en el otro gobierno. Entonces, el único que no participó y se abstuvo y dijo, no, yo no voy a caer en esto, fue el jovencito don Fernando Belaúnde Terry. Hay que darle su lugar a don Fernando. Miren qué había pasado, ¿no? Entonces, Odría se aseguró ahí, pues, ¿no? Que gane quien gane. Por eso que vamos a ver que él también se va a mover dentro de lo que es la política. Se aseguró de que no lo investiguen, ¿no? Entonces, Odría, ojo al dato, Odría había iniciado durante su gobierno con un patrimonio de 300.000 soles de ingresos. Sin embargo, para el final de su gobierno, Odría había acumulado una fortuna de 3 millones de soles. ¿De dónde, pues? ¿De dónde? ¿Sí? Entonces, vamos a las elecciones. El 17 de junio de 1956 se llevan a cabo las elecciones. ¿Quiénes participan? Don Hernando de la Valle, apoyado por el UNO, la Unión Nacional Odrista, por la Unión Nacional y por el Partido Demócrata Cristiano. Tres apoyan a Hernando Lavalle, uno de los más grandes adinerados de nuestro país.
¿Qué ofrece Lavalle al partido aprista? Porque ahí la clave era el partido aprista. El partido aprista, recuerden que manejaba masas, eso hay que decirlo también, pues, ¿no? Entonces la clave era el partido aprista, el que se ganaba el apoyo del APRA ganaba, definitivamente. Entonces Lavalle le ofrece a Víctor Raúl, pues, la vuelta a la legalidad, ¿no? Pero esto no garantizaba nada. Conclusiones, Lavalle se lleva a las elecciones y Lavalle va a lograr 222.323 votos, es decir, el 17.8%. El otro candidato era don Manuel Prado de Ugarteche, el expresidente, ¿no? Entonces, él va a ser apoyado por el Movimiento Democrático Pradista, que era de él, de su emporio, por el diario La Crónica, que era de su propiedad, el emporio también de los Prado, por el Banco de Crédito, que también, recuerden que la era amigote, pues, lo del Banco de Crédito, porque esto se llamaba antes el Banco Italiano, sino que después se cambió de nombre. ¿Qué ofrece al partido aprista? Este sí se fue más lejos, ¿no? Manuel Prado de Ugarteche le ofrece el cogobierno. Por eso que más adelante este gobierno se va a llamar el gobierno de la convivencia. Odría, que apoyaba primero a Lavalle, al ver pues que Manuel Prado era el fijo, entonces Odría abandona a Lavalle y se pasa a apoyar a quién, a Manuel Prado, impensable. Prado, Odría y Víctor Raúl, Dios mío, comiendo en el mismo plato. Impensable, la política es así. Entonces, Odría lo apoya. Se llevan a cabo las elecciones, ¿cuántos votos saca? 568.134 votos, el 45.5%. Y el tercer candidato era pues don Fernando Belaúnde Terry, un jovencito apoyado por el Frente Nacional de Juventudes Democráticos, al que le hicieron la vida imposible. El gobierno no le permitía hacer sus mítines de forma tranquila. Es más, ¿no? En un mitin, en un acto de rebeldía, llamémosle así, de don Fernando Belaúnde Terry, él lanza un ultimátum al gobierno, ¿no? Sale a las calles. Y cuando está pues don Fernando en la calle dirigiendo con su gente, sale el famoso Rochabús, agarra el agua, como pueden ver ustedes en la imagen, una imagen antigua, no se usa mucho porque es viejita, y agarran y lo bañan pues al candidato Fernando Belaúnde, quien cae al suelo, todo enterrado, se levanta, vio a su gente y hizo algo mágico, ¿no? Se paró, levantó su mano y ¿qué dijo? En esta posición, ¿no? Los miró y dijo, adelante. Ya está, genio. Esa palabra, adelante, se convirtió en símbolo de Belaúnde y la palana, ¿no? Su símbolo, la palana, y su frase, lo máximo. De ahí en adelante, cuando Belaúnde decía, adelante, las masas lo seguían. Esa palabra se convirtió en mágica. No ganó, pero lo hizo popular. El famoso, ese es el célebre manguerazo, acuérdense. Entonces, 457.638 votos, 36.7%, es decir, que ve en segundo lugar. Entonces, el que gana las elecciones es don Manuel Prado y Ugarteche. Pero esa es otra historia que lo vamos a estudiar posteriormente en una nueva clase. Nos vemos. Y sobre todo, hay que ver, pues ahí, remarcar que estas elecciones del 17 de junio de 1956 fueron las primeras elecciones en que participaron las mujeres. No lo olviden, es un dato muy importante. Muy bien, pues, entonces recuerda, nuestro reto era explicar, lo dije al inicio. ¿Qué vamos a explicar? Esta preguntita es la evidencia, lo que tú me vas a enviar. Responder argumentando, explicando el por qué. ¿Cómo se evidencian las consecuencias al Perú actual de la política del ochenio de Odría? En otras palabras, todo lo que acabamos de hablar hoy día, ¿cómo se evidencia en nuestro país actual? Si tuvo consecuencias buenas o tuvo consecuencias malas. Es tu posición. Hay que hacer el agradecimiento y la coordinación también a la profesora Amalia Malca Cueva y desde luego darle las gracias a ustedes por su infinita paciencia y por el tiempo que tenemos. Muchísimas gracias.